y por eso nos referimos como implantación en un sitio distinto a la uterina, a la cavidad uterina, ¿no? Los sitios pueden ser diversos y el más común es hasta en un 90% en la trompa uterina, puede llegar a fecundarse y a formar en el ovario, en la cavidad o en un segmento más distal de la trompa, ¿no? Entonces, como decíamos, el aborto espontáneo es antes de las 20 semanas, si lo llamamos aborto, ¿no es cierto? Y en el embarazo ectópico, el embarazo se va a producir fuera de la cavidad uterina, ¿no? Lo más común es que esté en algún segmento de la trompa, pero puede ser, por ejemplo, ítmico, que es a nivel del cuerno del cuerpo uterino, que es una transición entre lo que es el útero y la conexión con la trompa. Entonces este sitio se llama istmo. Puede estar a nivel del ovario, puede ser incluso intermural, que es un poco frecuente. Puede salirse hacia la cavidad y ser abdominal, incluso estar implantado en alguno de los órganos. O cervical, que después del tubárico es un segundo sitio donde comúnmente a veces se encuentra un embarazo ectópico. Por el sitio, obviamente que no es adecuado y no va a permitir el desarrollo completo del producto, es que se producen, ¿no?, hemorragias, sangrados, y de ahí es que la importancia de determinar esto a tiempo, porque si se rompe la trompa o hay mucha hemorragia, la mamá puede entrar en un estado incluso tan severo como shock hipovolémico, ¿no? Entonces aquí vemos el sitio habitual del embarazo ectópico. Aquí vemos un embarazo tubárico. Tomen en cuenta que las paredes de la trompa son tan delgadas que no llegan a un par de semanas el desarrollo de este producto, ya que tiende a romperse, ¿no?, y generar hemorragias. Entramos a la otra mitad y hablamos de los trastornos del embarazo tardío, y aquí hablamos de cuando el producto ya está más desarrollado, podemos ver alteraciones placentarias, ¿no es cierto? Y dentro de ellas hablamos de las placentas gemelares. Estas pueden ser dicoriónicas, diamnióticas, en las cuales van a estar las membranas fusionadas, o monocoriónicas y diamnióticas, o monocoriónicas, monoamnióticas, en las cuales va a haber más complicaciones, sobre todo en relación a transfusión gemelo-gemelar, donde uno de los productos puede tener una mejor, se podría decir, flujo sanguíneo, y el otro no, entonces desarrollarse menos, ¿no? El desarrollo de cortocircuitos arteriovenosos también es algo que se puede presentar. Entonces, en este esquemita vemos cómo serían estos trastornos placentarios en relación a las membranas, ¿no? Normalmente es bicorial biamniótico si la división se realiza hasta el tercer día, donde cada producto tendrá su membrana de forma individual y su placenta. A medida que si la división avanza y se va dando en los días posteriores, como entre el día 4 a 8, compartirán el corium, pero tendrán dos amnios. Si la división se produce entre el octavo y 13º día, vamos a ver que estas van a compartir ambas membranas, por eso serán monocoriales o monoamnióticos. Y si la división se produce por encima del día 13, muchas veces puede llegar a generar una fusión no solo placentaria, sino también de los productos. Y aquí es donde pueden originarse los siameses. Seguimos con placenta y podemos hablar también de las anomalías de implantación. En las anomalías de implantación vamos a encontrar dos, ¿no?, la placenta previa y el acretismo. O bueno, la invasión de la placenta hacia la pared endometrial, ¿no? Ya vamos a ir, el más común es el acretismo, es por eso que se menciona como tal, ¿no? En la placenta previa hablamos de que la implantación de la placenta no está en un sitio normal como en el fondo del cuerpo, sino se hace mucho más inferior o ocluye completamente la luz del cervix. Y en el acretismo placentario hablamos de que la decidua va a infiltrar o invadir diferentes capas del miometrio, ¿no? Entonces aquí vemos primero la placenta previa. Lo normal es que la placenta se implante por el fondo y por el cuerpo,
y de esta manera cuando se produzca el parto, el bebé pueda salir por el canal del parto y al final recién la placenta, pero mientras tanto sigue obteniendo su suministro de oxígeno y nutrientes, ¿no es cierto? Cuando la placenta se presenta como placenta previa, que puede ser marginal, ¿no?, muy cerca del orificio cervical interno, puede haber complicaciones como hemorragia, ¿no?, porque el cuello en el momento del parto se va a dilatar y puede haber sangrados, ¿no?, que genere complicaciones no solo a la madre, sino también al producto. Y la placenta previa completa, o sea, oclusiva completa, hablamos de que se implanta sobre el orificio. Y sí, esto es una complicación porque en el momento del parto no se va a poder producir, y aquí saldría primero la placenta y luego el producto, poniendo en riesgo no solo la vida del producto, sino también de la madre. En relación al acretismo, ya habíamos dicho que es un problema de que la decidua invade o infiltra el miometrio, ¿no? Normalmente hay una reacción decidual en la capa superficial del miometrio, pero es muy, muy superficial, ¿no? Cuando se presenta el acretismo o la implantación anómala en el miometrio, se puede definir como acretismo, incretismo o sea, placenta increta o percreta, ¿no?, dependiendo los niveles de invasión. Hablamos de acretismo placentario cuando invade más allá de la capa superficial del miometrio, si no llega casi hasta la mitad. Una placenta increta cuando sobrepasa la mitad del espesor del miometrio, y una percreta cuando sale incluso de la cavidad uterina, ¿no?, sale de la serosa de la pared uterina y puede llegar a adherirse incluso a otros tejidos. En relación a los procesos infecciosos en placenta, vamos a ver que la mayoría se van a producir de forma ascendente. Eso quiere decir que ascienden por el canal del parto, ¿no es cierto? Y son las más comunes y van a ser de origen bacteriano. Las que se originen por vía transplacentaria o hematógena, ¿no es cierto?, y donde la mamá esté con una infección generalizada, generalmente van a entrar en el grupo de las que se denomina el TORCH, ¿no es cierto? Y actualmente se hace un examen TORCH que incluye los siguientes microorganismos, como el toxoplasma, sífilis, tuberculosis, listeriosis, rubiola, citomegalovirus y herpes, ¿no? Todos esos microorganismos entran dentro del síndrome TORCH, que pueden ser causantes de una infección hematógena que al final también pueda repercutir con algún problema en el producto, ¿no? Ya en otro tipo de trastornos placentarios hablamos, no solo placentarios, sino también maternos, hablamos de la preeclampsia y la eclampsia. Si hablamos de la preeclampsia, nos referimos a un trastorno principalmente vascular, ¿no?, a una alteración o disfunción endotelial a nivel materno que está generalizado, y por ende se va a caracterizar la preeclampsia por un estado de hipertensión, ¿no?, asociado al embarazo, edema y proteinuria durante el embarazo. Cuando todo esto persiste y la paciente ya entra en estado de convulsión, ahí hablamos de eclampsia, ¿no es cierto? Y en la eclampsia se desencadenan mucho más alteraciones que pueden llegar a complicarse produciendo una insuficiencia renal, un estado de hipercoagulabilidad, edema pulmonar o el síndrome de HELLP, que está asociado a alteraciones enzimáticas hepáticas, que puede ser bastante severo y generar incluso la muerte de la paciente, ¿no? Entonces, como les decía, la estructura placentaria y vascular a nivel materno es importante, y para el producto también es importante, porque vamos a ver que en este esquema, por ejemplo, cómo es la circulación materna hacia la placenta y hacia el feto, donde hay un gran flujo, ¿no es cierto? Y las arterias conservan, ¿no es cierto?, arterias y venas, un gran flujo de entrada y de salida, de intercambio. Pero ¿qué pasa en la preeclampsia? No hay una alteración vascular, que este flujo se ve reducido, ¿no es cierto? Entonces hay un trastorno vascular de base.
Este otro esquema nos muestra, ¿no es cierto?, cómo es del flujo materno hacia la placenta y de la placenta al feto, y vemos cómo este tipo de flujo se ve reducido, ¿no?, por alteraciones vasculares. Dentro de las anomalías o trastornos también placentarios, una de las patologías que es relativamente frecuente encontrar en la atención ginecobstétrica es la enfermedad trofoblástica gestacional, y la vamos a dividir en dos, ¿no? Una que puede ser benigna, conocida como la mola hidatiforme, y la versión maligna de este trastorno es el coriocarcinoma, ¿no? Si hablamos de la mola hidatiforme, vamos a hablar de que es una edematización y proliferación de las vellosidades coriónicas, ¿no? Por eso hablamos de tumefacción quística. Las vellosidades coriónicas se hinchan de líquido, ¿no es cierto?, y hay una gran proliferación del trofoblasto. Entonces, macroscópicamente y clínicamente, estas vellosidades se forman como pequeñas vesículas, ¿no? La importancia de esta patología al referirnos es que esta patología puede progresar hacia una mola invasiva, que sería todavía controlable, o algo peor, como es un coriocarcinoma, que es una neoplasia maligna. Dentro de la mola hidatiforme se puede dividir en dos tipos, ¿no? La mola completa, que resulta de la fertilización de un óvulo que ha perdido cromosomas, y el material genético es solo paterno, ¿no? Aquí podemos encontrar todavía el embrión presente dentro de lo que es la proliferación del trofoblasto y la edematización de las vellosidades, ¿no? Pero en la mola parcial, si hay fertilización de un óvulo por dos espermatozoides, y por lo general no encontramos ningún resto embrionario, ¿no? Entonces aquí vemos un producto y lo que es la proliferación de las vellosidades del trofoblasto y las vellosidades edematizadas que forman como pequeñas vesículas, ¿no? Como pequeñas huitas. Morfológicamente vamos a ver esto, ¿no? Normalmente las vellosidades son más pequeñas, tienen una vasculatura por el cual se hace el intercambio, ¿no es cierto? Pero en este caso se hinchan, se edematizan tanto que pierden y son avasculares, ¿no? Pierden la cantidad de vasos que tienen. Están llenas de líquido y hay una proliferación del trofoblasto. La mola invasiva, esta no solo se limita a la cavidad uterina como parte del tejido placentario, sino empieza a invadir tejidos del miometrio. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se ve una mola y las vellosidades como se han edematizado y forman como pequeñas esferas llenas de un líquido claro. Y clínicamente eso es lo que se puede reconocer y dar un diagnóstico inicial, ¿no? Ya en el coriocarcinoma hablamos de que es una neoplasia maligna en la cual siempre hay el antecedente de haber cursado con una mola, ¿no es cierto? Una mola hidatiforme y haber tenido previamente un embarazo y el desarrollo de esta mola, ¿no es cierto? Un marcador que nos sirve para poder controlar o saber este problema es la hormona gonadotropina coriónica, que también se ve elevada durante el desarrollo de la mola hidatiforme. Y si persiste, bueno, el control que se hace en estas pacientes es evaluar posteriormente el grado si esta hormona permanece elevada para evitar que ésta avance a una mola invasiva y vuelva a reaparecer o incluso llegue a un coriocarcinoma. Lamentablemente el coriocarcinoma es un tumor maligno que es infiltrante y que rápidamente da metástasis a diferentes tejidos, ¿no? Como vemos aquí, en la cavidad uterina está colapsada por unas áreas negruzcas donde vemos que el coriocarcinoma está invadiendo, ¿no? Esa es la importancia de determinar en un tiempo prudente lo que es la mola hidatiforme y hacer un tratamiento adecuado.
y un seguimiento para evitar que esta patología pueda aparecer. Bueno, muchachos, eso es todo en relación a trastornos o patología obstétrica. No sé si tienen alguna duda. Si no hay preguntas, es un tema corto, no es un tema muy extenso y interesante porque sí, en la parte clínica ustedes van a hacer rotaciones en ginecobstetricia y van a ver en algún momento estas patologías, ¿no? En